Como ya habíamos estado viendo en otras sesiones y estuvimos viendo algunos principios y algunos actos que se hacen dentro de el aspecto procesal de el derecho fiscal, como por ejemplo lo que eran las aclaraciones a la autoridad, ¿no? Como aquellos actos que despliega el contribuyente cuando tiene duda acerca de los actos administrativos que emanan de la autoridad. También vimos que en materia fiscal, las resoluciones que emite la autoridad y que representen un beneficio para los contribuyentes deben de hacerse públicas. ¿Esto para qué? Para darle la oportunidad a otras personas de poder tomar esos argumentos en defensa y, bueno, a su defensa ante algún requerimiento de autoridad, ¿no? Sin embargo, vamos a ver el día de hoy otros aspectos ya relativos hacia los primeros pasos para poder ejercer un procedimiento ya de justicia fiscal y administrativa. ¿Por qué decimos que es justicia fiscal y administrativa? Recordemos que en primera instancia las autoridades fiscales pertenecen a la Administración Pública Federal, ¿sí? Entonces van a pertenecer al ámbito administrativo del gobierno. En primera instancia, todos sus actos que emitan van a ser actos administrativos que entran dentro de la competencia de ciertas leyes que vamos a ver en esta clase y posteriormente ya es cuando nosotros acudimos y dejamos la instancia administrativa para poder acudir a una instancia jurisdiccional, siendo el juicio contencioso administrativo o antiguamente conocido como juicio de nulidad. Ahora, antes de iniciar esto, tenemos que recordar de que voy a hacer referencia a un tribunal que es el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, este tribunal nació originalmente con el nombre de Tribunal Fiscal de la Federación, que atendía exclusivamente cuestiones de índole fiscal. Posteriormente se convertiría en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y a partir del 2016 es solamente conocido como Tribunal de Justicia Administrativa, pero sigue teniendo las competencias al respecto del procedimiento contencioso administrativo, que es el que se ocupa en materia fiscal o generalmente se ocupa en materia fiscal contra los actos de las autoridades fiscales, ¿sale? Entonces, hecha esa aclaración, ya vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Este, Me da mucho gusto ver que están aquí, a pesar del frío, a pesar de, por ejemplo, Amada que está tomando su clase desde el trabajo, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto verlos a todos. Entonces vamos ya a iniciar, ya dada la introducción, vamos ya a iniciar con la clase del día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a ver una introducción a la justicia administrativa y fiscal. Es nuestro primer paso ya para que podamos hablar de los procedimientos administrativos. Muy bien, y vamos a iniciar. Muy bien. Hablemos primero del sistema jurisdiccional mexicano, ¿sí? Tenemos que conocer la estructura de nuestro poder judicial. Nuestro poder judicial es un sistema jerárquico, ¿sí? Que inicia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente va a haber la competencia de los tribunales colegiados de circuito, seguidos de los tribunales unitarios de circuito, seguidos de los juzgados de distrito. Aquí es donde vamos a encontrar la figura del juez de distrito, que es generalmente ante quien se solicitan los procedimientos como el amparo. Vamos a encontrar el Consejo de la Judicatura Federal
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿por qué hago la mención del sistema jurídico mexicano? Bueno, todos estos órganos jurisdiccionales se van a basar, da la redundancia, en la jurisdicción, ¿sí? Pero, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es aquella potestad o facultad exclusiva de los miembros del Poder Judicial de la Federación de aplicar el derecho y también de decidir las controversias, ¿sí? ¿En qué artículo vamos a encontrar específicamente la reglamentación de los aspectos de la jurisdicción? Lo vamos a encontrar en nuestro artículo 104 constitucional. Ahí ese artículo nos va a decir todos los aspectos referentes a la competencia del Poder Judicial de la Federación al respecto de sus ámbitos de conocimiento, ¿no? Y sin embargo, es necesario hacer la diferencia de que el Tribunal de Justicia Administrativa no es parte del Poder Judicial de la Federación como tal, es decir, es un organismo jurisdiccional autónomo, ¿sí? No depende del Poder Judicial directamente, es decir, no está dentro de esta jerarquización que acabamos de encontrar. Sin embargo, sí se va a supeditar al ordenamiento jurídico emanado por la Suprema Corte de Justicia y se va a tener que alinear al marco jurídico que establece la misma Constitución. Sin embargo, en el aspecto del Tribunal de Justicia Administrativa, aplicaremos el Código Fiscal de la Federación y su ley orgánica, es decir, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también vamos a ocupar en determinadas ocasiones la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, que vendría siendo como este ordenamiento procesal que nos va a decir cuál va a ser la serie de pasos que necesitamos cumplir para poder acceder a un procedimiento de índole contencioso administrativo, ya sea de materia administrativa o contra actos fiscales. Bien, ahora, hecha esta aclaración, continuamos. Ahora, hablaba yo del 104 constitucional, que nos establece el artículo 104. El artículo 104 nos va a hablar, en su fracción 29, perdón. El artículo 104 nos dice la reglamentación de la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación, como ya lo había dicho, ¿sí? Sin embargo, dentro del texto del 104 nos remite a la fracción 29 del artículo 73, ¿sí? Pero hace la aclaración que es la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Bien, nos dice, como ya lo acabamos de hablar, que va a haber o que debe de existir la existencia de tribunales administrativos. ¿Y cuál va a ser su objetivo? Pues resolver las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares. Entonces, estos tribunales administrativos van a atender generalmente estas controversias, pero también van a conocer las controversias emanadas de las autoridades administrativas en materia fiscal. Ok, ahora continuamos. Bien, como les había yo dicho, vamos a hablar acerca de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, como les comentaba en un inicio, el Código Fiscal de la Federación
poseía un denominado título sexto, ¿sí? Actualmente sigue existiendo un título sexto en el Código Fiscal de la Federación, sin embargo, ya no se refiere a las mismas cuestiones que en el pasado. Por ejemplo, en el pasado este artículo sexto se refería al juicio contencioso administrativo, que obviamente es un medio de control que regula el trámite y regulaba el trámite, este título de los juicios en materia fiscal, ante pues el ahora ya extinto Tribunal Fiscal de la Federación, ¿no? Con la expedición de la nueva ley denominada Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que inició su vigencia el 10 de enero del 2006, el Tribunal Fiscal de la Federación pasó a denominarse Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Ok? Y posteriormente, el 18 de julio del 2016, se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo cual quedó abrogada la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de 6 de diciembre del 2007. ¿Qué quiere decir? El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa deja de existir para pasar a llamarse Tribunal de Justicia Administrativa de la Federación o Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muy bien. Ahora, hablemos un poquito del procedimiento contencioso administrativo, que es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Cuando una resolución que se dicte en un recurso administrativo y no satisfaga el interés jurídico de la parte que se ve afectada, generalmente el contribuyente y en algunas ocasiones también la autoridad pueden inconformarse promoviendo el juicio contencioso administrativo, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Generalmente, eh, ante los actos de autoridad en materia fiscal, el contribuyente va a buscar defenderse. ¿Cómo se va a defender? A través del procedimiento contencioso administrativo o a través generalmente del recurso de revocación. Pero, ¿por qué hablamos del recurso de revocación? Recordemos que hablábamos de que en primera instancia las autoridades fiscales pertenecen a la Administración Pública Federal y por lo tanto son en primera instancia administrativas. Por lo tanto, tendremos que aplicar los medios de los recursos que la misma ley nos contempla para este caso, ¿no? Y entonces aquí es donde interviene el recurso de revocación. El recurso de revocación va a ser aquella acción que va a promover el contribuyente ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo que el contribuyente considera lesivo para sus derechos, y lo que va a intentar va a ser con base en argumentos jurídicos y sustentado con las leyes de la materia, intentar convencer a la autoridad de que revoque su mismo auto. Ahora, este recurso de revocación lo vamos a encontrar regulado en los artículos 116 al 128 de nuestro Código Fiscal, ¿sí? Ahora, los efectos que puede llegar a tener y la sentencia que se derive de ese procedimiento de revocación lo encontramos en el artículo 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Olvidé decirles que tuviesen a la mano
estos ordenamientos para poder hacer una lectura de estos artículos. Sin embargo, pues como les digo, esta es una clase introductoria y pues podrán hacer la lectura de los artículos ya de forma individual, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, este fue un error de mi parte de no haber avisado con antelación de que tuviesen a la mano la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo para poderlo leer junto con el Código Fiscal de la Federación. Bueno, en el aspecto del Código Fiscal de la Federación, pues ya todos lo tenemos, pero sin embargo sí era importante el relacionarlo. Bueno, entonces, sí les pido que hagan ya ustedes de su, dentro de las actividades que hacen para repasar la materia, pues lean precisamente el, los artículos 116 a 128 del Código Fiscal y posteriormente bajen la ley federal del procedimiento contencioso administrativo y lean el artículo 52 para que vean los efectos que pueden obtenerse derivados de la interposición de un recurso de revocación. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, lo vamos a ver también más adelante en nuestras actividades de esta materia. Sin embargo, esta clase es ya inductora para el procedimiento en complemento con la clase pasada. ¿Sale? Entonces, continuamos. Bien. Ahora, esto que acabamos de ver es la esencia del artículo primero de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, en el aspecto de que quien tenga el interés jurídico de un acto derivado, ya sea que lo beneficie o perjudique, pues podrá inconformarse promoviendo este procedimiento denominado contencioso administrativo, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Hablamos de interés jurídico. Hablamos de interés jurídico y cuando hablamos del interés jurídico nos referimos a el vínculo que existe entre el bien u objeto sobre el que recae un acto determinado de autoridad y su propietario, poseedor o tenedor, ¿sí? En el aspecto de los ámbitos administrativos, pues eh, va a ser de qué forma siento que un acto de autoridad puede llegar a lesionar un bien o un derecho que le pertenece a la persona, ¿no? Muy bien. Ahora, continuando, hablemos del procedimiento y del proceso tributario. Ahora, el procedimiento y el proceso tienen en común de que se trata de una serie de actos jurídicos que guardan un orden, que tienen una coherencia determinada y que buscan definir o resolver situaciones jurídicas. Sin embargo, no todo procedimiento es un proceso, pero sí todo proceso es un procedimiento. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, el procedimiento va a ser el género, ¿sí? Y el proceso va a ser la especie, es decir, la singularidad. El primero, es decir, el procedimiento, se va a tramitar ante las autoridades administrativas. Y el segundo, cuando me refiero al segundo, es el proceso, ¿sí? Se va a llevar, os va a ser necesario el conocimiento de las autoridades jurisdiccionales. Esa es la diferencia, ¿ok? Bueno, entonces, dicho eso, volvemos. Bien. Ahora, hablemos del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el medio, o la vía legal de realización de actos
que en forma directa o indirecta ocurren en la producción definitiva de los actos administrativos en la esfera de la administración. Y traducido al español se refiere a que el procedimiento administrativo son aquella serie de pasos que van a tener como consecuencia los actos administrativos que la autoridad en su esfera de competencia va a emitir y que pueden ser dirigidos a un contribuyente o a una persona que, este, así fuera del aspecto fiscal y que le va a requerir ciertas acciones u omisiones determinadas, ¿no? Bueno, ahora, hablemos de los procedimientos administrativos fiscales. Entendiéndose por administrativos fiscales aquellos procedimientos, como ya se dijo, que es los que genera la autoridad, ¿sí? Dentro de su ámbito administrativo burocrático, pero que son aplicables dentro de la esfera fiscal, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar los denominados procedimientos preparatorios. Los procedimientos preparatorios son los que se refieren a todos los actos realizados por la administración, entiéndase la administración, todas este conjunto de secretarías de Estado del gobierno y toda esta abanico de eh, jefes administrativos, secretarios y demás personal que hacen funcionar estas entidades públicas y que emiten este tipo de, o realizan este tipo de procedimientos para establecer los métodos y medidas para llegar a conocer hechos generadores de créditos fiscales y la existencia y actividad de los sujetos pasivos potenciales o actuales de créditos tributarios y para controlarlos adecuadamente, ¿sí? Sé que suena un poco confuso, pero no lo es. O sea, los actos preparativos se refiere a todo aquel procedimiento que va a tener como objetivo de que la autoridad sepa, número uno, quién eres tú, dónde vives y qué tipo de actividad estás realizando. ¿Para qué? Para, uno, que la autoridad sepa estos datos, es decir, para que sepa la autoridad qué estás haciendo, dónde vives, dónde puede localizarte, para que en un futuro pueda emitir actos administrativos, pueda requerirte el pago de contribuciones, puede requerirte el pago de aprovechamientos o inclusive pueda enviar actos administrativos a través de los medios oficiales a tu domicilio, ¿sí? A eso se refieren los actos preparativos. Para que la autoridad pueda contactarme, yo tengo que hacer un procedimiento que le va a dar a la autoridad esa información, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo que estaba en la diapositiva, habla de la inscripción ante el padrón de contribuyentes del SAT, ¿sí? Para ello, nosotros tenemos que acudir a la autoridad administrativa para solicitar información para la inscripción en forma oficial en este registro, ¿sí? Obviamente la autoridad nos va a pedir, como en todo trámite, ciertos requisitos, ¿sí? Generalmente, pues son copia del acta de nacimiento, copia de alguna identificación oficial como el INE y comprobante del domicilio. Una vez que nosotros cumplamos con esos requisitos, pues vamos a poder ya haber realizado uno de estos procedimientos administrativos que tiene la denominación de preparatorios, ¿no? Si nosotros continuamos, pues vamos a encontrar los procedimientos de determinación. ¿A qué se refiere? Se refiere a los mecanismos
por los cuales se determina el monto de las contribuciones que se hayan causado de acuerdo a las leyes fiscales. Y un ejemplo, pues, es que si alguno de nosotros está dado de alta en el régimen de honorarios como persona física con actividad empresarial, ¿sí? Eh, o que nuestros ingresos son equiparables a honorarios, pues nosotros deberemos realizar declaraciones mensuales y anuales al respecto de esas percepciones económicas que tenemos. Y entonces aquí es donde se actualiza el procedimiento de determinación. Ok, si tú tuviste cierta cantidad de ingresos, al momento de declarar o enviar tu declaración, automáticamente el sistema del SAT te va a emitir una factura que es tu pago al respecto del ISR y el IVA determinado y derivado de tu declaración, ¿sí? Entonces, nosotros al cumplir ese procedimiento administrativo, que es parte de nuestras obligaciones fiscales, que es obviamente tributar al Estado, el Estado está determinando una cantidad de efectivo que nosotros debemos de entregar, ¿sí? Y que se actualiza a través de este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo es muy claro y, este es un buen ejemplo de, por ejemplo, de los procedimientos de determinación de cantidades, ¿no? Entonces vamos a regresar. En un tercer sitio tenemos a los procedimientos de reembolso y de extinción de créditos fiscales. Se refiere a las cantidades, ¿sí?, que tiene la autoridad obligación de reembolsar por concepto de saldos a favor o pago de lo indebido, ¿sí?, por parte del contribuyente y en su caso la cancelación de la garantía fiscal una vez que se presenta la extinción del crédito. Un ejemplo es el trámite de devolución del pago de lo indebido. Un ejemplo, si recuerden que el Estado tiene tres formas de materializarse como sujeto activo, ¿sí? Dentro de la relación tributaria. El más conocido es la federación representada a través del SAT, que es dependiente de la Secretaría de Hacienda. El segundo es el Estado, representado por los organismos de Hacienda locales. Y el tercero es el municipio, ¿sí?, a través de la tesorería del municipio, ¿no? Ahora, eh, igual y no es un ejemplo de meramente fiscal, pero sí administrativo. Ahora, vamos a suponer que existe una determinación de parte del municipio de una multa derivada por falta de pago del agua durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la autoridad emite un acto administrativo que es esta multa. Y el contribuyente, bueno, en este caso el usuario del servicio público de agua, va a recibir esa, esa determinación derivada pues de la autoridad, ¿no? Y entonces la autoridad, a través recuerden que puede coaccionar, va a decir, paga la multa o de lo contrario, te vamos a cortar el servicio, pero también vamos a convertir tu adeudo en un crédito fiscal, ¿sí? Entonces, el usuario paga,
pero posteriormente comienza una serie de investigaciones propias y se allega de pruebas que demuestran que él sí pagó su servicio de agua y que esta determinación en realidad correspondía a otro usuario. Entonces tú ya hiciste un pago derivada de una situación jurídica que tú no estabas obligado a soportar. Entonces, el usuario tendrá que accionar este procedimiento de devolución del pago de lo indebido, aportando las pruebas y los argumentos necesarios para demostrar que, en primer lugar, él no estaba obligado a cumplir esa multa y a pagar esa multa debido a que él nunca incumplió con el pago del servicio público de agua, en primer lugar, y en segundo lugar, porque va a demostrar plenamente de que corresponde a otra persona. Entonces, tú realizaste un pago que no estabas obligado a realizar y eso se llama el pago de lo indebido. Y entonces existen los procedimientos para poder regresar esas cantidades que fueron pagadas de forma indebida. También existen en materia fiscal, pero vamos a verlos más adelante. Bien, en el punto 4 vamos a encontrar los procedimientos coactivos administrativos. Se refiere a las facultades que tienen las autoridades administrativas para aplicar medidas coactivas para lograr el cumplimiento de sus acuerdos o determinaciones. Por ejemplo, una autoridad puede emitir un acuerdo para percibir o aplicar multas para embargar bienes, ¿sí? Continuamos. Número 5. Vamos a encontrar los procedimientos de ejecución forzosa. Se refiere a los procedimientos que la ley faculta a la autoridad para obtener el cumplimiento de obligaciones, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, el remate fiscal de bienes embargados para obtener liquidez y así poder cubrir sus adeudos fiscales. En el módulo pasado hablábamos de este tipo de ejemplos cuando tocamos el tema de los remates públicos, cuyo objetivo es de los bienes inmovilizados, rematarlos para obtener cantidades líquidas y de esas cantidades cubrir las obligaciones de la persona que fue llevada a procedimiento. Pues es exactamente lo mismo. De la misma forma en que una autoridad fiscal puede inmovilizar bienes, muebles o inmuebles, puede rematarlos para poder obtener recursos para cubrir esos adeudos. Recuerden que se llaman las almonedas públicas, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Ahora, número 6. También vamos a encontrar los procedimientos de impugnación. Estos procedimientos de impugnación son los contemplados por la ley administrativa y la ley fiscal en particular y previenen la existencia de procedimientos o prevén la existencia de procedimientos a favor del contribuyente para que pueda inconformarse, es decir, que el contribuyente tenga un medio de defensa para poder impugnar los procedimientos que la autoridad haya realizado, pero que el contribuyente considere que no están apegados a derecho, es decir, que son contrarios a la ley, ¿sí? Como por ejemplo, interponer un recurso de revocación administrativo fiscal. Ahora, recordemos de que en un primer momento hablamos del procedimiento contencioso administrativo. Nosotros tenemos que agotar la instancia
administrativa interna del recurso de revocación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir con los procedimientos que la ley prevé en instancias administrativas para poder pasar posteriormente a las instancias jurisdiccionales. Si se dan cuenta, en primer momento hablamos del procedimiento contencioso administrativo solamente por cuanto hace a cuál es su objetivo. Posteriormente vimos los procedimientos que la autoridad realiza y ahorita ya estamos en el recurso de revocación como un medio de impugnación sobre esas actividades que la autoridad puede realizar, ¿sí? Ahora, efectivamente, el recurso de revocación constituye el primer medio de defensa que el contribuyente tiene ante los actos de autoridad. Es apelar ante el propio criterio de la autoridad que emana el acto administrativo. Sin embargo, y es necesario decirlo, rara vez una autoridad administrativa, ya sea del lado fiscal o del lado administrativo común federal o local o municipal, raramente va a admitir que se equivocó al momento de emitir un acto administrativo. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir ese paso para poder acudir a la siguiente instancia, que sería obviamente el Tribunal de Justicia Administrativa, si derivado del procedimiento administrativo del recurso de revocación, la autoridad insistió en su postura de sostener su acto administrativo a pesar de los argumentos que el afectado pudo haber esgrimido para acreditar o intentar acreditar ante la autoridad, pues de que aquel acto se encontraba alejado de lo que se establece en la ley, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, hablemos de la negativa ficta. Ya habíamos hablado de la negativa ficta, pero vamos a repasarlo. ¿Por qué? La negativa ficta es muy importante en este punto, ¿sí? Si una vez de que la persona acudió al recurso de revocación y no recibió ningún tipo de respuesta, pues entonces se estará ante la actualización de la negativa ficta. Ya en sesiones pasadas hablamos de la negativa ficta y al respecto de el denominado silencio de la autoridad. El silencio de la autoridad no debe de interpretarse como de que se está concediendo la solicitud. Muy bien, entonces ya hablamos del silencio de la autoridad, ¿sí? Y el silencio de la autoridad, pues es la presunción que establece pues, el derecho fiscal de que cuando una instancia o una petición que se realice a una autoridad y excedido el plazo de, de contestación, la autoridad no se ha pronunciado, deberemos considerar de que se ha resuelto de forma negativa, ¿sí? Ahora, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación nos habla precisamente de la negativa ficta, el cual nos establece que la autoridad debe resolver en un plazo máximo de 3 meses las instancias o peticiones que se formulen. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique una resolución o un posicionamiento al contribuyente o a la persona que haya instado, pues se podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente y poder interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior, ¿sí? Mientras no se dicte resolución o bien interponer los medios de defensa y esperar hasta que se dicte la resolución, ¿sale? Bueno, este es el fin de esta sesión del día de hoy
Y como les había comentado en el Classroom, el apartado correspondiente al recurso de revocación ya, o sea, todos los pasos, contra qué lo interpongo y cuáles son sus efectos, se van a subir en un video posterior, ¿sí? Y espero que con esta clase del día de hoy, esta sesión, haya quedado al menos eh, un poco más claro lo que es un proceso, un procedimiento y cuáles son los procedimientos que son a instancia administrativa, pero que repercuten o tienen relación con las instancias fiscales, ¿sí? De esa manera, eh, espero que se haya ejemplificado de forma correcta cada uno de las clasificaciones de sus procedimientos y también lo que se entiende como los procedimientos de impugnación. Pero bueno, espero que fuera de ello, esta sesión haya sido clara, que se lleven un poco de conocimiento al respecto y pues nos estaríamos viendo el siguiente domingo. Sin más que agregar, pues espero que se sigan ustedes cuidando mucho, jóvenes. Va a ser mucho frío al parecer esta semana. Y ustedes saben que frío significa defensas bajas y defensas bajas significa riesgo. Entonces, jóvenes, si no tienen que salir a ninguna parte, no salgan, síganse cuidando, mantengan las medidas sanitarias necesarias si tienen que salir. Y pues nos estamos viendo el siguiente domingo, jóvenes, y pues estamos en contacto. ¿Sale? Hasta luego, jóvenes, que pasen buena noche. Luego, Lit. Hasta luego.